Te bendecimos, solamente a ti te exaltamos. Tomen tu asiento. Dios les bendiga en este jueves. Que el Señor nos permite poder estar en la casa del Señor disfrutando de este tiempo celestial y glorioso. Por cierto, el primer día del mes de septiembre, ¿sí? Algunos dicen, arrancamos septiembre y yo estoy cansado. No, el primer día, hermano, no está cansado. Tenemos que tomar fuerzas. Diga al débil, fuerte soy, dice la Biblia, ¿no? Entonces, digámosle frente a la situación y la adversidad. Algunos dicen, no, la humedad debe ser apóstol, ¿no? Tenemos que tomar fuerzas, tenemos que tomar ánimo, aliento. Tenemos que seguir adelante sabiendo que este comienzo del mes es un cambio de temporada, cambio de tiempos, de situaciones y de nuevas oportunidades. ¿Saben qué importante es entender que la vida consiste en una decisión? Tenemos que tomar decisiones en la familia, tenemos que tomar decisiones en el hogar, en la economía, en el ministerio, en el llamado. Aún la salvación es una decisión, muy propia, muy personal, muy de uno. A veces nos encontramos en la situación donde pareciera que las circunstancias nos llevan a tomar decisiones. A veces pareciera que el ataque del enemigo nos lleva a tomar decisiones o en el peor de los casos, ¿no? A veces, lamentablemente, otros toman decisiones por nosotros, ¿no? Pero qué bueno es cuando nosotros nos basamos a la luz de la palabra. Una de las cosas que primordialmente enseña la Sagrada Escritura es que nos hace responsable a nosotros de la salvación, del crecimiento, del desarrollo. Sí nos advierte que hay cosas que nos pueden afectar espiritual, emocional, financieramente, ya sea por herencia, por iniquidad, por trabajo de hechicería, por puertas que abrieron o portales que abrieron los brujos o puertas que abrimos nosotros por nuestros errores o equivocaciones. Pero siempre el Señor nos hace responsable a nosotros de las decisiones que vamos a tomar en este presente para poder afectar en lo que viene por delante. Por eso es que es importante que en este mes de septiembre usted, cuando arranca en este primer día, usted decida cómo va a arrancar este mes, cómo se va a manejar, qué es lo que va a hacer, cómo se va a estructurar, qué es lo que va a emprender, en qué va a avanzar. No se quede usted allí en el camino. Saben que en estos días, puntualmente el día de ayer, estuve enseñando allí en la célula que tenemos en Mateo con respecto a esto, ¿no? La importancia o lo importante, ¿no? de tomar decisiones y de permitir que Dios se involucre. Y Dios nos hace responsable, pero también nos hace sabios frente a esa situación. Así que acompáñenme, por favor, al libro de allí, de Lucas capítulo 14, versículo 28. Sabes que aquí en Lucas 28 habla puntualmente, vamos a ir al 25 primero, arrancamos del 25 porque habla puntualmente sobre el valor de acercarse a Jesús y de tomar la iniciativa, de decir yo quiero estar contigo dentro de lo que es el discipulado de la formación. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Habla primeramente de la actitud voluntaria de seguir al Señor. Jesús no obliga a nadie. Jesús va caminando, te convoca y te dice, mira, esto es de lo que yo tengo para que tú transites, camines y para que sepas que esto te traerá beneficios por eternidad. No será un beneficio pasajero, sino será un beneficio eterno. Pero también una de las expresiones que habla Jesús, que si queremos estar con Él, la importancia de darle valor. Digan conmigo, darle valor. Vamos de vuelta, digan conmigo, Jesús tiene un importante valor. Y eso es una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que entender. Venimos a la casa del Señor porque el Señor tiene un valor. Mi vida tiene un valor. El propósito del Señor tiene un valor. Todo lo que nosotros hoy estamos haciendo para con el Señor tiene un valor. Las personas tienen un valor.
Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de ser discipulado por el Señor, instruido, formado, capacitado, porque en esa formación, instrucción y capacitación Él nos dice que es importante que llevemos nuestra cruz y que vayamos en pos de Él. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser su discípulo. Habla de su cruz en símbolo de muerte, de renuncia, en símbolo de cuando venís a Cristo vas a tener que renunciar a todo, ¿sí? Símbolo de muerte y dejarte ser discipulado y ser instruido. Y ahí trae como enseñanza el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no haya acabado, todos los que la vean comiencen a hacerse burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que tiene contra él con 20.000, al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, dice, cuando él está todavía lejos, se le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y después hace la comparación de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera, y el que tiene oídos oiga. Dice que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, yo entiendo primordialmente que una de las grandes enseñanzas que el Señor nos está trayendo no es que es un Dios mezquino, sino que es un Dios correcto. ¿Por qué Él es un Dios correcto? Porque el Señor dice: yo quiero que primeramente vos te vacíes y entiendas el precio que vas a pagar para ser discipulado. Si no estás vacío, nunca vas a poder recibir la instrucción, la conducción, la corrección, la edificación y la formación de lo que yo quiero hacer para con tu vida. Porque cuando vemos acá, nos hace responsable de la edificación de una casa como comparación, pero también nos hace responsable de una posición de gobierno. Por eso es que dice que cuando uno va a enfrentar con un ejército de 10.000 a uno que tiene 20.000, siempre considere que si va a poder hacerle frente, sino que mande una carta de paz. Y habla de una posición gubernamental o una posición de autoridad. Significa que cuando estamos nosotros siendo discipulados por el Señor y nosotros determinamos habernos vaciado de todo aquello que compete o todo lo que se refiere al mundo, iniquidad, herencia maldita, conductas equivocadas, pensamientos personales y todo lo que hemos podido llegar a absorber nosotros de este mundo, de este sistema, de todo y cada una de esas cosas tenemos que nosotros ser limpiados, y que primordialmente nuestros sentimientos y nuestras emociones tienen que estar centralizadas en Él. Ahí nosotros podemos entrar dentro del principio del discipulado en el Señor. Porque en ese discipulado, una de las capacidades o de las cosas en las cuales el Señor nos va a capacitar, es en la administración. Porque cuando usted ve las dos comparaciones bíblicas que hace el Señor, usted va a notar que en cada una de las situaciones no solamente te enfrentarás a una cosa, sino que en cada una de ellas el Señor busca una solución. Digan conmigo, una respuesta. Vamos de vuelta, digan conmigo, una respuesta, una solución. Nunca se va a quedar el Señor con decirte: emprendiste algo y lo dejaste por la mitad, emprendiste algo y te quedaste en el camino. El Señor te dice: el ser mi discípulo, vas a considerar que vas a arrancar algo, pero que cuando lo arranques lo vas a terminar, lo vas a establecer, va a ser ejecutado en su totalidad. Entonces, eso nos implica a nosotros que cuando comenzamos a ser instruidos, formados y discipulados por el Señor, una de las cosas que Él va a buscar es que nosotros seamos obedientes para meternos e involucrarnos en aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y en aquellas cosas que el Señor nos va a desafiar, van a ser aquellas cosas que vamos a arrancar, pero que también vamos a terminar. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho es la perseverancia. Digan conmigo, perseverancia. Vamos de vuelta, digan conmigo, perseverancia. No es que al creyente le va mal. Tocarlo a otro hermano y decirle: no es que te va mal, decirle, es que no eres perseverante. No es que te va mal,
es que no somos perseverantes en aquello que hemos creído, en aquello que el Señor nos ha impulsado, en aquello que el Señor nos ha entregado, en aquello que el Señor tal vez nos ha puesto en una visión, en un sueño, en un propósito, en el caso de una guerra, en el caso de una batalla, en el caso... Entonces, el principio de ser formado, instruido dentro de ese discipulado es que el Señor no deja las cosas por la mitad. ¿Me va entendiendo? No deja las cosas por la mitad. El Señor, dice la Biblia, que la buena obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar hasta su fin o hasta el tiempo de Cristo. Es decir, va a arrancar algo el Señor y la va a terminar. Por eso es que cuando Él te dice, tenés que renunciar a todo, tenés que dejar todo, tenés que dejar casa, madre, esposa, hija, hijo, tenés que dejar todo y aún tu propia vida, dejarlo para ser mi discípulo. Entonces hace la comparación del alto precio que vas a tener que pagar para ser instruido, porque a veces nosotros vamos a desear una cosa y el Señor va a desear otra. Nosotros vamos a querer una cosa y el Señor va a querer otra. Y saben que uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que la ansiedad nos golpea. Nos golpea la ansiedad, el pensamiento o el deseo por querer alcanzar las cosas. Y a veces está nuestro propio deseo, como le pasó en los tiempos del pueblo de Israel, que cuando fueron liberados, ¿sí?, de la opresión de sus enemigos, dice la Biblia que ellos comenzaron a construir casa y habían dejado de lado, ¿qué cosa? La casa del Señor. Y ellos mismos habían puesto en su corazón que todavía no era el tiempo de edificar la casa de Dios. Y Dios les dijo, no, están equivocados. Ustedes están edificando, yo voy a soplar. Ustedes siembran y no cosechan. Es más, van a echar en un saco y estará roto. Ustedes están sembrando y yo la lluvia la voy a frenar para que ustedes no cosechen. ¿Por qué? Porque lo primordial de ser un discípulo es que primero está el Señor. Digan conmigo, primero está el Señor. Todo lo que me desenfoca, todo lo que me desequilibra, todo lo que me provoca afán, todo aquello que yo no puedo dominar, terminaré siendo dominado. Por eso es la importancia de esa dependencia del Señor. Digan conmigo, tengo que ser dependiente del Señor. El pastor Walter contaba testimonio de que estaba viviendo un proceso de parte del Señor, pero que ese proceso lo llevó a ¿qué cosa? A ser dependiente de las respuestas del cielo. Entonces, qué importante que en este tiempo, en los momentos de prueba, de lucha, de dificultad, de adversidad, de lo que el infierno se pueda llegar a levantar, nosotros seamos dependientes de Dios y digamos, Señor, todo aquello que tú me muestres, yo lo voy a arrancar, pero también lo voy a terminar en el nombre de Jesús. Porque, hermano, las cosas que nos impiden a nosotros poder alcanzar el sueño, la visión, el anhelo, el cumplimiento de la fe, hermano, es que tenemos dos cosas como enemigo. Una es la falta de perseverancia y la otra es el desánimo. Cuando no vemos los resultados que nosotros queremos tener, automáticamente nos desanimamos. Y el gran problema que estamos teniendo es que, hermanos, cuando no estamos viendo el resultado y nos empezamos a desanimar, ¿saben qué es lo primero que decimos? Dios no está en el asunto. ¿Cómo Dios no va a estar en el asunto si Él te está impulsando a que te metas en esa situación? Yo recuerdo los primeros negocios que he emprendido. Hermanos, si se trataba de tener ganancia en los negocios que yo emprendía, no tenía ganancia, tenía pérdida. Y cuando a mí me decían, ¿por qué estás emprendiendo este negocio que te está dando pérdida? Yo decía, porque Dios me mandó a hacerlo. Con el transcurso del tiempo comencé no a tener pérdidas, sino que comencé a tener una estabilidad, es decir, cubría los gastos del emprendimiento. Y luego con el transcurso del tiempo me comenzó a dar ganancia. Y luego que me comenzó a dar ganancia, seguía reinvirtiendo y comencé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y fui, a medida que fui yo, aún en la pérdida, fui estructurándome, corrigiendo, cambiando. Yo no vengo de una familia, de una cultura de economía, ni tampoco vengo de que me tiraron un manto, un legado empresarial o comercial, pero sí entendí que Dios estaba en el asunto. Y hoy que ya han pasado años y que gracias al Señor me va muy bien, y que he crecido y me he formado y estoy siendo bendecido,
Yo me he dado cuenta, hermanos queridos, que cuando Dios está en el asunto, la importancia es, hermano, tener perseverancia. Digan conmigo, perseverancia. Y lo segundo es pelear contra el desánimo. Lo segundo es pelear contra el desánimo. Porque podrás tener perseverancia, pero dice, no, le voy a dar, y de repente viene el pensamiento, el desánimo. Deja esto y emprende otra cosa. Y te entusiasmas y le pones fuerza a otra cosa. Y dejas de lado aquello que en su momento parecía que iba a ser algo grande. Y el Señor te dice, no dejes aquello que has emprendido, porque yo estoy en el asunto. Estás a la puerta de expandirte, de crecer y de desarrollar. De la misma manera nos pasa muchas veces en la vida espiritual. Comenzamos a orar y cuando no vemos respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de orar. Comenzamos a orar para que Dios nos dé revelación y como Dios no nos habla, hermanos, ¿saben qué es lo que hacemos? Dejamos de pedirle al Señor que nos siga revelando. Comenzamos a orar, hermanos queridos, para que Dios nos dé mayor autoridad y como no estamos caminando en la autoridad, decimos, pareciera que Dios no me seleccionó para esta situación. Hermanos, Jesucristo fue un ejemplo claro y vivo de lo que es perseverar, de lo que es avanzar, de lo que es estar solo. Él, hermanos, inclusive hasta llegó a decirle, mi madre, mis hermanos y mi familia son lo que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante en este tiempo que nosotros arrancamos, mes de septiembre, digan conmigo, mes de desafío para la conquista. Vamos de vuelta, mes de desafío para la conquista. Yo entiendo que este es un mes, hermanos, en los cuales entramos en una etapa de temporadas donde comenzamos a ver los primeros frutos de aquellas cosas que Dios, hermano, nos va a soltar, pero también el emprendimiento de una nueva temporada para un mayor desarrollo en el 2023 para la gloria del Señor. Yo le dije a ustedes que yo me quería apartar de algunos negocios. Le dije, Señor, ya voy a cumplir 50 años. Veo que cuando uno se pone viejo se pone medio vago, ¿no? Bueno, Señor, y me puse medio sentimental manejando en mi camioneta, Señor, ya está. Y después que termine, porque Dios es respetuoso, te deja que hable todo lo que quieras vos, ¿viste? Y hablé y me puse en un sentimiento, bueno, gracias, me has bendecido, no me falta nada, estoy creciendo, Señor, la verdad, voy a dejar. Termino de hablar y el Señor me dijo, prepárate porque vienen inversiones más grandes. Dije, parece que no le hablé nada al Señor, ¿no? Y hermano, no pasó una semana y me pasó eso. Me pasó eso de emprender cosas más grandes, de un desarrollo, un avance, una conquista. Y me he dado cuenta que a veces nosotros tenemos un montón de cosas en el corazón y tenemos un montón de deseos y tenemos un montón de anhelos. Pero ¿saben qué es lo que dice la Biblia? Si queremos ser discipulados por Él, tenemos que entregarle todo. Como se lo voy a volver a leer por las dudas, usted no lo haya entendido. Algunos dicen, no, apóstol, no lea de vuelta que me compromete. Porque ¿quién? Acá está, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La expresión de aborrecer está diciendo, hay alguien que tiene un primer lugar, que tiene un primer valor, y soy yo. Y que por encima del consejo que te puede dar tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos, tu esposa, hay un consejo divino y es el que yo te voy a dar y es el que te voy a formar para que sepas que cuando vas a emprender algo conmigo, no solo que lo vas a emprender, sino que lo vas a terminar. Por eso es que habla de un cálculo y te dice, ¿sabes qué? Cuando hagas una casa, antes de hacerla, calcula los gastos. Antes de hacer una casa, calculá si vas a poder o no soportarla, porque si no después vendrá, ¿qué cosa? La burla. Entonces eso nos habla de una responsabilidad de administrar. Entonces radica de nuestros corazones que tiene que salir el desánimo, tiene que salir, hermanos, el desaliento, tiene que venir la perseverancia, pero uniendo a la perseverancia tiene que venir la disciplina. La disciplina. Y es algo que por ahí de repente a muchos de nosotros nos cuesta porque venimos de una cultura, venimos de una etnia, venimos tal vez de una nación en la cual se emprenden muchas cosas, pocas se logran.
normalmente tenemos la cultura del gimnasio, emprendemos el gimnasio cuando está por venir el verano, porque no podemos disimular algunas cosas con la remera, no sé si me entienden. Entonces se voy a emprender el gimnasio, dice, arrancan en octubre, todos los gimnasios se llenan en octubre, hermano. Ya en enero y febrero empieza a menguar un poquito, en marzo dice, no, las clases, claro, ya la ropa empezó a ser más suelta. En abril, mayo ya empezás a tener suéter, entonces disimulamos y tapamos todo, no sé si me entienden. Entonces los gimnasios, pero usted va a notar que hay gente, a mí me pasa, yo veo gente que entrena cerca de mi casa, hermano, y usted lo ve a las 7 de la mañana corriendo y yo saliendo en la camioneta calentito ahí adentro, y yo, esta persona no tiene frío, che. Perseverante, perseverancia. 8 de la mañana veo otra persona que va corriendo allí entrenando porque compite. Y así un montón de gente que quiere emprender negocios también. Usted lo ve, que aún en los feriados, aún los domingos, aún hermanos cuando la gente dice que no se puede, ellos perseveran porque saben que están en las manos del Señor y que van a hacer cosas grandes para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la vida espiritual también es así. Yo siempre le digo, hermano, si el enemigo te está atacando porque tal vez tú te permitiste que te atacara y no te paraste en una actitud de defensa, utiliza la perseverancia, utiliza la disciplina. ¿Y qué es eso, apóstol? Todos los días ora, todos los días defiéndete, todos los días contrarresta el ataque del enemigo, todos los días rompe los trabajos de hechicería, todos los días reprende demonios. En algún momento la liberación vendrá y alcanzarás grande victoria en el nombre bendito de Jesús. Yo recuerdo que los primeros tiempos que, hermano, el Señor me llama al ministerio, me pasaban que yo estaba sentado en el banco y mientras adorábamos yo me imaginaba en plataformas, en congresos, en eventos, predicando, testificando de Cristo y engrandeciendo el nombre de Dios y viajes por delante y todo lo demás. Y yo decía, pareciera tan lejos todo esto lo que estoy viendo, pero me he dado cuenta que, hermano, por ahí no tenía grandes capacidades, no venía de una cultura por ahí de estudio, ni tampoco venía de universidad o de una carrera universitaria, pero una de las cosas que a mí me enseñó, hermanos, la fe, es que la fe denota una obra, y cuando tú crees algo, lo que intentas todos los días perseverar para alcanzar aquello que tú creíste. Entonces todos los días yo leía un texto bíblico, todos los días me imaginaba que estaba predicando la palabra del Señor, preparaba y tomaba nota en los cuadernos de lo que yo interpretaba de la Biblia, y me daba cuenta la importancia, hermanos, de creer y de perseverar, porque llegaría el día que aquello que Dios me habló se habría de cumplir. Y eso está sucediendo, eso ya comenzó a suceder hace años, y así como eso, hermanos, un montón de cosas me alcanzaron y me abrazaron. Yo me he dado cuenta que si hoy a mí me entregan algo grande, tal vez tenga mucha torpeza para poderlo sobrellevar, pero sí he entendido, hermanos, que poco a poco voy a perseverar, y sé que poco a poco me voy a esforzar por levantarme, y todos los días un poquitito más voy a ir conquistando hasta llegar al punto de alcanzar aquello que Dios ha determinado. Ahora, ¿usted por qué me dice que yo le estoy hablando todo esto? Porque cuando yo voy a la Sagrada Escritura, yo me encuentro con un David. Todos conocemos la Biblia, por eso que ni siquiera le cito pasaje bíblico, que si quiere el libro de 1 Samuel capítulo 16, aparece en escena un muchachito llamado David, un muchacho que delante de los ojos de los hombres no tenían valor. Su padre no lo valoraban, sus hermanos no lo valoraban, nadie lo tenía en cuenta, pero este muchachito era un hombre perseverante. ¿Cómo era? Un hombre perseverante, que desde el momento que Dios le habló y que Dios le dijo que él iba a ser rey, el hombre nunca dudó. El hombre siempre caminó creyendo de que Dios lo iba a hacer rey. Por eso es que cuando Saúl, hermanos, le quiso quitar la vida, él no se defendió, porque, hermanos, la gente que sabe que Dios tiene algo grande, por más que te ataque el diablo, sabe que el enemigo no te va a poder quitar la vida, porque todavía hay planes y propósitos de Dios sobre tu vida en el nombre bendito de Jesús. Siento la gloria de Dios en esta noche, siento la presencia del Padre,
Por eso es que David no tuvo miedo de enfrentar a Goliat, a pesar de su condición, a pesar de que él no era ducho en lo que eran las armas de guerra. El hombre sabía y el hombre perseveraba, y el hombre no era de doble ánimo. El hombre, hermanos, tenía un solo ánimo, y el único ánimo que tenía es que Dios habría de cumplir la promesa que Dios había prometido sobre él en el nombre de Jesús. No buscaba caminos alternativos, buscaba un solo camino, saber que Dios iba a cumplir su palabra. Por eso es que cuando Saúl lo llamó al palacio para que él fuera el dulce cantor de Israel y pudiera allí cantar y entonar cánticos para que luego más tarde Saúl pudiera ser liberado, David sabía que tarde o temprano él iba a estar en el trono real. Hasta el punto, hermanos queridos, que cuando Saúl lo perseguía y los filisteos siendo los número uno, los enemigos del pueblo de Israel, ¿a dónde se refugió? David se refugió con los filisteos. El rey Aquís primero le tuvo desconfianza. Sin embargo, David pasó mucho tiempo, dice la Biblia, dando testimonio de su fidelidad al principal enemigo del pueblo de Israel. Y el hombre se quedó ahí para que fuera protegido, ¿sí?, de los ataques de Saúl, porque Dios mismo le había dicho, se hizo pasar por loco. Y de hecho, cuando Aquís iba a ir y atacar al pueblo de Israel, la Biblia sabe que nos enseña, la Biblia nos enseña que lo había puesto como el principal guarda del rey de los filisteos. Impresionante. Y allí los principales guerreros o los oficiales que tenía a cargo en todo lo que era los soldados de los filisteos le dijeron: no lo pongas a David, no vaya a hacer cosa que cuando derrotemos a Saúl él se vuelva en contra de nosotros. Y ahí lo despidieron a David de estar ahí juntamente con los filisteos. Dios estaba preparando todo, porque luego de ese ataque de los filisteos en contra del pueblo de Dios, Saúl termina perdiendo la vida juntamente con Jonathan, juntamente con su otro hijo. Y lo tremendo de todo esto es que el pueblo de Israel queda a la deriva. Luego más tarde Judá, una de las tribus de Israel, lo convoca para que él sea rey sobre ese lugar. Entonces, cuando usted entiende y usted sabe que Dios está en el asunto, usted tiene que ponerle empeño. Digan conmigo, empeño. Digan conmigo, esfuerzo. Digan conmigo, una actitud positiva. Digan conmigo, palabra de Dios en mis labios. Siento la gloria del Señor. Usted va a notar que David, de sus labios, hermano, nunca salía juicio ni condenación. David siempre aún se guardaba. Cuando David tenía que tomar una espada y quitarle la vida a alguno de sus enemigos, no dudaba. Pero David no tomaba su espada en vano para quitarle la vida, hermanos, a personas que no correspondían. Entonces, qué importante en este tiempo que la iglesia de Cristo sepa que nosotros tenemos que enfrentar situaciones y tenemos que perseverar y tenemos que confrontar el doble ánimo, tenemos que alejarlo de nosotros, hermanos, porque la Biblia muy claramente nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted me pregunta, con este tiempo de gripe que yo estuve pasando, que arrancó el miércoles la semana pasada, si no tenía ganas yo de poder de repente no hacer nada, le digo la verdad que no tenía ganas de hacer nada. Sin embargo, tomaba fuerza y seguía adelante, desde trabajar, ministrar, desde esforzarme, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que entender que por encima de las circunstancias que nos toca vivir hay un compromiso, y no es por una cuestión financiera, sino por una cuestión de valores. No es por una cuestión, hermanos queridos, que no haya otro que no tenga que hacer lo que yo estoy haciendo porque podemos poner el botón automático y otro lo puedo hacer, sino por una cuestión, hermano, de valores a lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno tiene que valorar aquello que Dios nos ha confiado, aquello que Dios nos ha entregado. Hermano, el ser un discípulo del Señor, el ser instruido, el ser formado, el ser capacitado y el lugar de cabeza que Dios nos ha dado como hijos del Señor, porque el ser discipulado nos va a enseñar nada más y nada menos el conocer las promesas de lo que Dios tiene para con nuestras vidas, el diseño trazado por el Padre y lo que la eternidad está hablando acerca de nuestras vidas. Y ahí tiene que haber un hijo de Dios, un discípulo del Señor, que aprenda a creerle, que aprenda a decir: Señor, aunque yo no estoy viendo resultados, yo sé, Señor, que viene por delante algo glorioso en el nombre bendito de Jesús.
Hermanos, cuando fundamos MAPRI hace unos años atrás, nosotros no paramos de soñar en lo que hoy estamos viviendo, y hoy no paramos de soñar en lo que viene por delante en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que seguimos trabajando, nos seguimos esforzando y le seguimos diciendo: déjese instruir, déjese formar, déjese capacitar, déjese conducir en aquello que Dios ha determinado para con su vida, y usted va a ver que lo que usted emprenda, hermanos, todo le irá bien. Digan conmigo: todo lo que emprenda me va a ir bien en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo he aprendido, hermanos, mi padre, por ejemplo, me enseñó a ser un pintor de obra. Y mi padre no me enseñó a pintar, a agarrar un pincel y pintar. Mi padre lo primero que me enseñó fue a limpiar pisos. Tenés que agarrar los pisos, tenés que limpiar los muebles, tenés que tapar los muebles. Y después me enseñó a lijar. Después me enseñó a preparar las paredes, y a lo último me enseñó a pintar, y después los que era detalle y todo lo demás. Normalmente cuando te dicen sos pintor, lo primero que te enseñan es agarrar un pincel y agarrar un rodillo o una brocha. Y uno dice: no, tenés que enseñarle de abajo a que se le pelen los dedos con las lijas, a que las uñas se le corten con las lijas. Yo recuerdo que me mandaban a lijar mientras estaban en las casas quinta con 40 grados de calor en la pileta. Yo me metí a lijar los quinchos, estaba ahí, yo decía: Dios, ayúdame, por favor. Encima que tenía un carácter difícil, no se imagina, hermano, cómo el Señor me trataba, ¿no? Yo decía: mientras estos están disfrutando, yo estoy acá lijando, decía. Pero va a llegar el día donde yo voy a estar disfrutando también. Entonces me alentaba solo, me hablaba solo ahí en mi cabeza, yo, ¿no? Y así como eso, hermanos, cuando me mandaban a lijar las paredes, yo me acuerdo que hacía calor y a las personas no les gusta lijar los cielos rasos. Normalmente siempre los pintan así como vienen. A veces ni la tela araña le sacan, entonces le llaman mataraña, porque mientras usted está pintando va matando las arañas, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces mi papá me decía: anda a pintar los cielos rasos. Y yo iba con: no, primero lijalo. Yo soy morochito, hermano. Mientras lijaba, me caía todo en la cara, sí. Y cuando hacía calor, mientras yo lijaba y transpiraba, se convertían en grudo eso. Y yo decía: puede ser que me esté pasando eso. Y yo dentro de mí decía: ¿por qué no decidí estudiar? Y así me esforcé, trabajé, pero aprendí un oficio. Aprendí un valor del trabajo, aprendí un valor de lo que es el esfuerzo. Y eso a mí me sirvió, que aun cuando yo emprendí mis propios negocios, yo me he dado cuenta que aun siendo yo la cabeza de esos negocios, tengo que tener una responsabilidad. Entonces, qué importante en este tiempo es entender que cuando nos mandan a hacer algo, no es porque no te aman, no es porque no te valoran. Por el contrario, te enseñan a tener un valor a la vida para que aprendas a construir el propósito que vendrá por delante, que será grande. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hoy no solamente tengo la capacidad de poder pintar una casa completo y desde dar laca y pintar con soplete, y le puedo enumerar cientos de cosas más, sino que tengo una capacidad estructural hasta de abrir una empresa de pintura, donde tengo la capacidad de poder direccionar a las personas, de tener obreros a cargo mío y decirle: bueno, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. No solo porque conozco de la materia, sino porque tengo la capacidad estructural para poder conducir a las personas, y también tengo la capacidad financiera de cómo administrar esa área. Entonces, hermanos, para poder ir a lo grande, el Señor primeramente te dice: medita. El Señor te dice: piensa. El Señor te dice: valora. El Señor te dice: date cuenta lo que te estoy confiando, lo que te estoy entregando. Date cuenta que si quieres crecer a lo grande, tendrás que empezar por lo pequeño, y en eso pequeño tendrás que tener valores, en eso pequeño vas a tener que tener disciplina, en eso pequeño vas a tener que confrontar el desánimo, el desaliento. En esa situación vas a tener que confrontar, hermano, pensamientos de fracaso, gente que va a querer opinar por vos y que va a querer ir y decirte que estás equivocado, pero contra todo eso vas a tener que pelear. ¿Sabes por qué? Porque si creíste que sos discípulo del Señor y hijo de Dios, vas a tener que entender que Dios te va a llevar a algo grande y algo poderoso en el nombre bendito de Jesús. Hermanos, nosotros hoy como Ministerio MAPRI tenemos casi 20 filiales.
y tenemos un equipo pastoral de entre esas 20 filiales como de 50 pastores, y a la vez tenemos, hermano, una congregación de más de 150 miembros, y podemos numerar tantas cosas más. Pero cuando arrancábamos éramos 5, 6, 7 personas. Si tal vez el Señor me hubiera entregado hace 14 años atrás eso, no hubiera tenido la capacidad de conducirlo. Pero entendí, hermanos, que todo aquello que viene de parte del Señor. ¿Cuántos entienden que Dios tiene algo grande? Por favor, díganme un fuerte amén. Decirle a tu hermano, déjate discipular, por favor. Déjate enseñar, déjate instruir, déjate formar, déjate direccionar. Sé un buen discípulo del Señor, sé un buen hijo de Dios. Yo me he dado cuenta que, hermanos, Dios no necesitaba, escuche bien, Dios no necesitaba que yo tuviera cáncer, pero yo sí necesitaba tener cáncer para poder entender lo que Dios quería hacer. ¿Me escuchó bien? Porque Dios me habrá hablado en más de una oportunidad y yo no lo quise escuchar. Pero Dios permitió esa situación para que yo entendiera lo que Dios quería hacer, para llevarme al nivel que Él me quería llevar. No solamente sanarme, porque, hermano, normalmente uno dice, está con cáncer. Mirá lo que Dios quiere enseñarte con esa situación. Estoy pasando una prueba. No mires la prueba, mirá la enseñanza que te va a dejar la prueba. Mirá, siento la gloria del Señor en esta noche. Mirá a dónde el Señor te quiere llevar. Normalmente nosotros, hermanos, miramos la prueba, miramos la enfermedad, miramos la lucha, miramos la guerra, miramos la posición, y no estamos mirando la tierra de Canaán, la cual fluye leche y miel. No estamos mirando, hermano, la bendición, la sanidad, la libertad, el cambio en el corazón, en la mentalidad y en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Miren, hermanos, yo entendí que si yo me esfuerzo no solo a crecer, sino a vencer un montón de cosas, mis hijos ya tienen la victoria. Y ellos tendrán que pasar otras nuevas etapas. Y ellos van a tener que crecer y desarrollarse y tener mayores victorias. Entonces, ¿qué le voy a decir de mis nietos? Van a ser tremendamente poderosos en las manos de Dios. Pero tenemos que tener una perspectiva y una visión bien clara. De saber que si voy a arrancar acá, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos, de los que proseguimos, de los que no nos quedamos, de los que proseguimos a la meta, donde los que entendemos que lo que está por delante es mejor que lo que hemos vivido atrás, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le digo todo esto porque en estos días tengo que ir a enseñar en un congreso a nivel empresarial, y obviamente tengo que tocar todo esto. Se llama Congreso de Emprendedores. Y la verdad que para mí es algo que me encanta enseñarlo, y me he dado cuenta, hermanos, que es fácil ser motivador, es fácil ser un coach, es fácil, hermanos queridos, meterlo en lío a las personas, pero difícil es ser estructurador de una situación. Entonces todo emprendedor tiene que entender que tiene que tener una estructura, una disciplina, unos valores, unos anhelos, unos deseos, y que progresivamente va a tener que ir avanzando, porque a medida que va avanzando y a medida que va creciendo va adquiriendo experiencia, solidez, seguridad, firmeza y sobre todas las cosas una fe inquebrantable en lo grande que viene por delante, en el nombre bendito de Jesús. Siento la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Dios va a hacer algo grande en este mes de septiembre. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse en las manos del Señor. Va a haber un tiempo de apertura, de nuevas temporadas, de nuevos comienzos, pero póngase bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase bajo la victoria y la bendición del Padre en el nombre de Jesús, y usted va a ver a Dios. Pramanderebe shalai toro prababaseterebe ketala yuria soa. Indare brandara bakata la jurita re brandere brese eterebe ketala itoro pramamandere berebe ketala juria soa y pramamamande la juria soa. Yo cuando me topo con algunos empresarios, hombres de negocios que arrancaron y yo escucho su testimonio, que arrancaron de allí, como Mascardi, por ejemplo, una empresa, nombré la marca. Arrancaron vendiendo peines. Derretían el plástico, fabricaban el peine y lo salían a vender. Y a mí me emociona todo eso.
así como también otra empresa, ya casi la nombré también. Y así podemos hablar de un montón de empresas más. De que en un momento arrancó alguien que creyó en un sueño gigantesco y que creyó en algo grande, pero arrancó. Y luego más tarde se convirtió en algo grande y en algo poderoso. Llegó el tiempo que haya gente emprendedora que se deje discipular por el Señor, se deje formar. Si hasta acá no hemos logrado nada es porque hicimos las cosas mal. Si hasta acá no hemos logrado nada es porque lo hicimos a nuestra manera. Porque el principio de esta enseñanza es ser un buen discípulo para aquello que Dios te quiere llevar a lo grande. Para aquello aleluya. Aleluya. Hay presencia del Señor. Oh sí. Aleluya. Es profundo y es santo. Hay presencia del sobrenatural. Señor. Oh, aleluya. Porque tu amor es santo. Es profundo y es santo. Sobrenatural. Porque tu amor es santo. Sentimos tu gloria, mi Señor. Sentimos tu presencia, mi Padre. Y tarabranda la santo. Oh sí. Sobrenatural. Sentimos tu gloria, mi Rey. Porque tu amor es Oh, santo. rabrande de manda la Es profundo. Aleluya. Déjate discipular por el Padre. Déjate discipular por el Señor. Déjate conducir por Él. Porque tu amor es santo. Vas a arrancar y vas a terminar toda buena obra. Es profundo. Vas a arrancar y vas a terminar el llamado. Vas a arrancar y vas a terminar el propósito del Señor. Aleluya. Oh sí. Es profundo. Hay presencia del Señor. Y es Oh sí. porque tu amor es santo. Hay gloria de la eternidad. Es profundo. Hay gloria de la eternidad. Y es santo. Padre, nos humillamos delante de ti en este día para pedirte que nos ayudes a oír tu voz, para pedirte que nos enseñes a caminar en y contigo, Señor, para pedirte, Señor, que nos conduzcas sobre todas las cosas al propósito eterno y glorioso que tienes para con nuestras vidas, y que podamos ser emprendedores, pero también, Señor, que podamos conquistar aquello en lo cual, Señor, diseñaste de lo que vamos a emprender. Padre, declaramos, Señor, que este espíritu que fue arrancado, Señor, con propósito en este mes de septiembre, nos impulsará, Señor, a ser desafiado. Aleluya. Oh, la gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna. Aleluya. Desarróllate, iglesia. Crece en tu llamado. Crece en tus dones. Crece en tus talentos. Crece. No te detengas. No te desanimes. No te desalientes. Toma fuerza. Toma ánimo. Aleluya. Todavía la mano de Dios está contigo. Aleluya. Porque tu amor es santo. Es profundo. Y es santo. Muchas gracias, Dios.
por todo lo que usted, mi Padre, está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo. A ti damos toda la gloria y la honra, mi Señor. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Dios y Padre de la gloria, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a los hermanos que han estado conectados, los bendecimos en el nombre de Jesús. El día domingo los esperamos nuevamente a partir de las 19 horas. Bendiciones.